Niños a una voz nace de la visión que Dios le entrega al apóstol Roy Santos en el año de 1996, cuando él fue visitado por Dios estando en 30 días de oración y ayuno. En el día 25 el Señor le muestra lo que ha de venir a Honduras y las naciones. Le entrega profecías que luego lo ubicaron en un lugar de credibilidad cuando se cumplieron en su país y pudieron encontrarse evidencias claras que Dios había hablado y lo había cumplido, pero no solamente cumplido, sino que Dios guardó la nación, porque este hombre en obediencia junto a un equipo de la nación se atrevieron a hacer lo que Dios quería. En esta visión Dios mostró lo que venía, lo que tenía que hacerse y cuáles serían los resultados. Niños a una voz es parte de esa estrategia que Dios entregó al apóstol Roy Santos, y en esta cruzada que inicia en el año 1999 hemos visto cómo Dios trajo respuestas a Honduras. Estos niños oran por 7 peticiones: por la nación, por la iglesia, por la familia, por la niñez, por un avivamiento, contra los desastres naturales y oran en contra de las tinieblas. ¿Qué ha pasado en Niños a una voz? Estos niños oraron por un terremoto que Dios profetizó en el año 96 en labios del apóstol Roy Santos y clamaron cada año. Desde el 99 clamaron 10 años. Después, el 28 de mayo del 2009, el terremoto se desenlaza en Honduras con epicentro en Honduras, un terremoto de 7.3 grados, y Dios nos guardó de desastres mayores porque la oración de estos pequeños y de los pastores se había adelantado. ¿Qué ha pasado con Niños a una voz? Niños a una voz son niños que han clamado y quebraron la fuerza de las tinieblas en Honduras. ¡Proclamo que acá en Honduras la práctica del ocultismo! La bruja más prominente en el país fue caída en muerte después que los niños clamaron en la ciudad estratégicamente. El Señor le dijo al apóstol Roy Santos que moviera los niños estratégicamente para orar por la nación, y ya los tomó en la ciudad y los llevó al norte, al sur, al este, al oeste, y el último día, cuando estaban en el sur, los niños clamaron a las 7 de la noche dentro de buses, pidiendo al Señor que guardara la nación y que quebrara estructuras de brujería, hechicería y toda maldad. Al amanecer del siguiente día, 4 o 5 horas después, la prominente santera de la nación, donde los políticos llegaban, los empresarios, los periodistas y gente de renombre, ella era muy reconocida cada año cuando daba sus predicciones a la nación. Cae fulminantemente muerta por un paro cardíaco. ¿Qué ha pasado con nuestros niños? Nuestros niños han clamado por la justicia hondureña y han dicho: Señor, Señor, danos justicia. Saca a los impuros, los impíos, saca a los que están corrompiendo esta nación. Y hoy vemos que hombres que eran poderosos en la nación y que tenían la economía de la nación han caído, porque en medio de sus tretas económicas estaba infiltrado el mal. Entre ellas está la caída económica de familias como los Rosenthal, la caída de un expresidente como el expresidente Callejas. Está sometido a la justicia norteamericana, y así también han caído los capos que gobernaban esta nación y que tenían atemorizada a la nación, y han caído policías, generales del gobierno, diputados, han caído alcaldes que están incluidos dentro del sicariato y dentro de la corrupción en el país. ¿Qué ha pasado con Niños a una voz? La oración de Niños a una voz ha detenido el sistema de dictadura socialista en Honduras, cuando Chávez, por medio del presidente Manuel Zelaya Rosales, quiso tomar la nación y los niños oraron. El pastor Roy y un equipo de pastores se juntaron y oraron y clamaron. La nación misma se volvió una sola voz. Después de hacer el ayuno de Esther a nivel nacional y los niños claman, cae el gobierno de Zelaya y Dios nos da un nuevo tiempo, porque Dios escucha la oración de estos pequeños. ¿Qué ha pasado con la oración de nuestros niños? Nuestros niños han clamado para que venga una restauración ante todo el sistema de muerte, asalto y violencia de nuestro país, y donde estaba la semilla mala era en la policía, y tuvo que ser descubierto el plan de la policía, y hoy ha caído ese gigante que tenía manipulada la policía y coludida con el crimen y la maldad. Y hoy muchos de ellos están presos y están siendo reestructurada en nuestra nación. ¿Qué ha pasado con Niños a una voz? Niños a una voz se ha convertido en la voz profética de las generaciones. Hoy, Honduras es una generación nueva, con una nueva esperanza, y en medio de ello ha permitido Dios que vengan pastores a orar con ellos. El actual presidente Juan Orlando Hernández y su esposa ha venido a estar de rodillas con ellos, y Dios les ha permitido entonces entregarle a estos presidentes toda la forma de gobierno en un país, y que esta nación pueda tener nuevos cambios. Niños a una voz
Es la voz de una generación, pero también el clamor de una generación que entiende que el reino de los cielos les pertenece. Por lo tanto, creemos que la palabra de Dios dice que de ellos es el reino de los cielos. Vamos por niños a una voz, el clamor de una generación por la transformación de una nación.